Toma tu posición delante de Dios. Amén. Cada uno nos ponemos en nuestras posiciones. Amén. Y quiero que cierres tus ojos ahí en tu lugar. Quiero que eleves una oración a tu Dios. Una oración de gratitud. Ahí desde tu interior, desde tu corazón, que sea algo genuino para tu Dios, para mi Dios. Él es nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos hoy delante de tu presencia. Hemos venido con hambre de tu presencia. Hemos venido con hambre de ti, oh Dios. Señor, escucha el palpitar que hay en mi corazón, Señor, que es por ti, Señor. Tú has puesto vida en mi interior. Has puesto la vida de Jesucristo en mí. Oh Dios santo y poderoso, tu Espíritu Santo que ahora habita en mí, Señor, me da la vida, me da el poder para que pueda testificar de Cristo, Señor. Hoy estoy, Señor, reunido junto a mis hermanos en esta solemne reunión, Señor. Todos juntos vamos a mirarte a ti, todos juntos vamos a cantarte a ti, Señor. Que seamos uno en esta reunión, Señor, que seamos uno, Señor, un solo corazón para adorarte, un solo corazón para bendecirte, un solo corazón para rendirnos, Padre. En esta noche hemos venido por ti. Hay algo que nos quieres decir, hay algo que nos quieres hablar, Señor. Estamos con expectativas, estamos felices, estamos gozosos de poder estar hoy en tu casa, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de agradar tu corazón, Señor, con la alabanza, con la adoración, Señor. Hoy abrimos el corazón a ti, Señor Jesús. Señor, que sea un antes y un después en mi vida, Señor. De lo que hoy vamos, Señor, hoy vamos a aprender de ti, lo que vamos a escuchar de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Ven a activar los corazones, tu presencia en los corazones de cada uno, Señor. Tú eres el único que se merece, Señor, ser exaltado en este lugar. Tú eres el único que merece brillar en este lugar, Señor. Por eso estamos aquí. Todo lo hacemos por ti, Señor. Todo lo hacemos en pos de ti, Señor. Tú eres digno de recibir toda la ovación, Señor, todo el clamor, todo el cántico, Señor. Tú eres el único digno, Señor Jesús. Gracias, Dios Santo. Señor, invitamos al Espíritu Santo para que repose en este lugar. Que tu presencia como un manto nos cubra, que tu gloria nos rodee, que podamos sentir y palpar de tu presencia manifiesta en este lugar, Señor. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento ahora, Señor, entre en nuestro interior, Señor. Dejamos atrás todas las preocupaciones, todos los dilemas, todos los problemas, Señor, para enfocarnos en ti, el único que vive y reina para siempre, el que nos sacó del pozo cenagoso, ahora vive en mí, ahora vive en mí, y para siempre, Dios Santo y poderoso. Amén, amén, amén. Y todos le damos un fuerte aplauso, Señor. Recibir una oración en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cantamos. Anude.
¿Cuántos tienen ese Dios en su vida? Amén. Defendiéndolos. Amén. Abrazándolos, amándolos. Ese es nuestro Dios. Es un Dios que no ha perdido una sola batalla. Y Él nos regala la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es una noche especial. Bienvenidos a todos. Amén. Gloria a Dios. Decirle a la persona que está al lado tuyo, bienvenido a la casa de Dios. Amén. Y somos testigos fieles que Dios habita en este lugar. Amén. Él no es una visita. Amén. Él está en este lugar. Amén. Y nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. Y Él es santo y Él es poderoso. Amén. Así que quiero ahí donde estás, quiero que levantes tus manos y cierres tus ojos. Quiero que adoremos juntos en nombre de Jesús, su nombre.
siempre. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios.
damos la alabanza a nuestro Dios por permitirnos estar aquí en su casa para poder adorarlo, para poder exaltar su nombre, porque Él es el más importante en nuestras vidas. Amén. Él es el más importante. Quiero compartir Isaías 62, 4. Amén. Vamos a estar orando por las ofrendas y la verdad que quiero dar testimonio del poder de Dios. Amén. Sabemos que como país no estamos pasando una buena situación. Amén. Los que no tienen a Cristo. Los que tienen a Cristo somos más que bendecidos. Amén. El Señor lo que hace es bendecirnos. Dios es bueno, hermanos. Amén. La verdad que estoy más que feliz porque desde que arrancamos con la escuela bíblica, el Señor está sustentando. Amén. Dios es bueno. Créetelo, porque es bueno para todos, no es para unos y para otros. Es bueno para todos. Amén. Lo único que tienes que hacer es ser una persona íntegra, honesta, porque el Rey te está viendo. Amén. Ahí vos querés ser bendecido, esa es la forma. Intentá esforzarte de ser la persona más honesta que puedas. Amén. Porque Él va a ver eso en tu corazón. La verdad que estoy contenta y feliz y venía el nombre de la iglesia. Amén. Es la verdad que una bendición. Siempre decimos con mi esposo que la verdad que hemos sido bendecidos. Lo digo siempre cuando nos preguntan el nombre de la iglesia. Nosotros estamos con el ministerio Ramá, pero el apóstol nos dejó tener identidad. Amén. Eso es hermoso. Tenemos el apellido Ramá, pero tenemos nuestro propio nombre. Porque nosotros le damos nombre a nuestros hijos. Amén. Así me ministró el Señor con esto. Y voy a leer y el Señor me hablaba de esto, ¿no? Dice su palabra en Isaías 62, 4. Nunca más te llamarán, ¿qué dice? Desamparada. Nunca más. Amén. Nunca más. ¿Qué hacen los desamparados? No tiene nadie que nos ampare. Amén. Y nosotros sí tenemos que nos ampare. Amén. Padre que está en los cielos. Nunca más, dice la palabra. Nunca más. Amén. Nunca más. Dice, ni tu tierra será más desolada. Yo me acuerdo, quiero que veas un poquito cuando el Señor te habló sobre esta palabra. Amén. Sí, estaba pasando un tiempo de desierto, un tiempo de soledad en mi espíritu, en mi ser, y sinceramente no había nada donde yo me pudiera refugiar. Sabía que Él estaba conmigo, pero necesitaba la sacudida de su espíritu en mi interior. Y escuché esta palabra ministrada y sacudió mi interior. Yo estaba pasando por un tiempo difícil, un tiempo donde sentía que nadie me escuchaba, un tiempo que sentía que estaba solo realmente. Y esta palabra ministró tanto mi corazón, mi vida, que me sentí lleno de la presencia y sentí que Dios me estaba hablando en este versículo. Amén. Que realmente Él se deleitaba en mí por lo que soy. Amén. No por lo que hago. Amén. Y nunca más estaría desolado. Ustedes saben lo que es la desolación, donde no hay nada. Donde no hay nada, no hay un kiosco, no hay almacén, no hay amigos, no hay parientes. La desolación es un desierto inmenso para nosotros. Y Él dice que nunca más seremos llamados desolados. Amén. Sino que el amor de Dios, de Jehová, estará en nosotros. Amén. Eso lo recibí, y cuando el apóstol nos da la oportunidad para que podamos tener el nombre de la iglesia, sentí que esa era nuestra identidad. Hay muchos pasando desolación, muchos caminando, vagando por las calles, hasta aún hablando de Cristo, pero que no están establecidos en un lugar, amén, donde Dios le ha dado asignación, pero aún así sigue vagando, amén. Y de repente que Dios te venga a hablar a tu vida y te diga: mi amor está en ti, yo me deleito en vos por lo que sos, porque sos mi hijo, amén, y te amo.
y nunca más serás llamado desolado, sino que el amor de Dios te rodeará una vez y para siempre. Amén. 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 Gloria a Dios. Y lo que yo recibí ahora de parte de Dios mientras estaba ahí, es que el Señor nos va a suplir todo. Amén. Créele a Él, no le creas lo que ven tus ojos, créele al Señor. Orá con fe, orá con fe, con fe. Amén. Porque Él está dispuesto, pero es nosotros que es lo que hacemos con eso. Hoy estábamos en el ayuno o ayer y de repente una hermana está pidiendo trabajo. Le dije, mira, terminamos el ayuno y arranca a trabajar. Y después dije, ay padre, ¿qué hice? Por ahí la hermana dice que quiere trabajar y no quiere trabajar y consigue trabajo. ¿Qué hacemos? Es lo que estaba en mi corazón después que lo dije, ¿no? Y le damos un fuerte aplauso al Señor porque ya quiere trabajar. Nunca más vas a ser desamparado ni desamparado. Él siempre va a estar con vos. No lo dudes. No importa el desierto que tengas que pasar, el Señor está con vos. Amén. Créelo. Créele a Él. No nos crea a nosotros. Créele a su palabra. Amén. Porque es su palabra la que trae efecto a tu vida. Amén. Amén. Así que vamos a orar y créele. Si hoy estás pasando, por ahí no tenés, orar, declarar. Señor, gracias. Recuerdo una amiga que me decía para el Día de la Madre, bueno, acá hay unas cuantas mamás, ¿no? Nos encanta recibir regalos, ¿sí o no? Algo, no sé. Y ella me decía, aunque sea un mate cocido, pero pasarla en paz, bien, en armonía. Yo la miraba, no, yo con un mate cocido. Y hoy entiendo que es verdad. Aunque sea con un mate cocido, pero tener paz en el corazón. Amén. Amén. Porque ni los manjares te traen paz. Amén. Amén. Así que oramos, todo el mundo ora por su negocio, ora por sus sueños, sus proyectos, por su trabajo, que el Señor le multiplique al 100 por 1 los sueldos, que le alcance, le sobra para poder dar. Amén. Padre que estás en los cielos en esta hora, papá, nos tomamos de tu palabra, Señor, donde tú decías que nosotros nos deleitemos en tu presencia, creyendo, Padre, que nunca más vamos a ser esos hijos desamparados y desolados, sino que tú estás con nosotros, Padre, y tú vas a suplir todo lo que necesitemos, Señor, conforme a ti, Señor. Yo sé que tú eres el dueño de la plata y del oro, Señor. Tú eres el dueño de los recursos, Padre. En esta hora bendecí las manos de mis hermanos, aquellos que trabajan, Señor, haciendo, Señor, pan, lo que sea, Padre, lo que sus manos, Señor, estén haciendo para el alimento de su casa. Te ruego que sea multiplicado y que el sabor de lo que ellos hagan, comida, no sé, ropa, calzado, Padre, que sea multiplicado, papá, que la gracia esté en sus manos, Señor, que sean los mejores, Señor amado, en el nombre de Jesús, papá. Bendecí los trabajos, Señor, de mis hermanos. Aquel, Señor, que tiene un sueldo fijo, que tú se lo multipliques, Señor, al 100 por 1, Padre, en el nombre de Jesús. Echamos fuera el devorador, en el nombre de Jesús, tu espíritu de miseria, de escasez, se va en el nombre de Jesús. Y declaramos cielos abiertos, papá, cielos abiertos, Padre, donde tú, Señor, nos vas a bendecir, Señor, hasta que sobre y abunde, papá, no para vanagloriarnos, sino para poder ser de bendición para otros, Señor, porque tu palabra me enseña que nosotros vamos a prestar y no vamos a pedir un estado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú eres el creador y el formador de todas las cosas, papá. Aquel que no tiene trabajo, papá, ponelo en el mejor lugar, Señor, con los horarios que puedan venir y adorarte, Señor, pero con los horarios donde puedan congregar, donde puedan, Señor, hacerse un tiempo para ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, papá, en el nombre de Jesús, papá. Toda la gloria y toda la
Por amor de Sion, no callaré, no descansaré, hasta ver su salvación resplandecer, resplandecer. Por amor de Sion, no callaré, no descansaré, hasta ver su salvación resplandecer, resplandecer. Y las naciones verán, todos los reyes verán tu justicia brillar. Y las naciones verán, todos los reyes verán tu justicia brillar. Y las naciones verán, todos los reyes verán, que un nuevo nombre el Rey te dará. Mi deleite, mi amada, Shiva, mi amada, deseada, Shiva, mi deleite, mi amada, Shiva, mi amada, deseada. Y las naciones verán, todos los reyes verán, y todos los reyes verán, y las naciones verán, todos los reyes verán, que un nuevo nombre el Rey te dará, y tu familia lo verá, y tu familia verá.
familia, en tu trabajo, vas a ser tierra deseable. Si lo crees, así va a ser. Amén. Voy a estar invitando al apóstol. Amén. En el nombre de Jesús bendecimos su vida. Apóstol Hernán. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Pensé que no se escuchaba. ¿Cuántos están bendecidos en esta hora? Amén. Gloria a Dios. Es una bendición poder estar aquí con ustedes y poder hablar de lo que Dios tiene para nosotros. Siempre es una bendición. Amén. Sé que cada vez que nosotros nos reunimos, el plan del Señor es ministrarnos y necesitamos estar atentos a lo que el Señor nos va a hablar para que no nos vayamos a distraer. Amén. Y cuando hablaba con la pastora y le comentaba algunas cosas respecto de la iglesia y las actividades y demás, surgió el tema del aceite, surgió el tema de la necesidad de poder hablar sobre este tema y bueno, ahí se habló de poder hacerlo aquí también. Cuando lo hicimos allí en Quilmes, fue de gran bendición. Yo vi lo siguiente, vi que nosotros muchas veces los que tenemos un tiempo en la iglesia, parece como que tenemos una memoria frágil y nos olvidamos de que hay cosas que quedaron establecidas para nosotros y por alguna razón no las practicamos o no las seguimos practicando. Y eso hace que la gente que no tiene tiempo, que no conoce esto, no sepa que esto es parte de la vida del cristiano. A eso se le suma un gran número de personas que no están de acuerdo con esto, lo que voy a hablar hoy, porque algunos consideran de que esto ya no debe practicarse porque es algo que pertenece al antiguo pacto y que no nos corresponde a nosotros. Entonces, esto y otras cosas más me hizo tener la necesidad de hablar con mayor profundidad en la iglesia. Y fue de bendición porque no solo la palabra trajo luz, sino que también trajo resultados en los hermanos, tanto en la parte de salud como en la parte de liberación. Amén. Los hermanos empezaron a contar testimonios, que de eso se trata, que cuando algo proviene de parte de Dios para nosotros tenga resultados, que no solamente sea algo teológico y que se quede en la teoría, sino que tenga resultados para nosotros. Y una de las cosas que yo veía que nosotros hacemos habitualmente, y por eso decía que extraño es que nosotros no lo hagamos esto en la casa, si sabemos cosas que van a pasar, siempre estamos preparados por las eventualidades que sabemos que van a pasar. Si sabemos que llega la época de mucho calor, sobre todo aquí en nuestro país, y no digo con alegría, pero es así, un país tercermundista, sabemos que cuando llega mucho, pero mucho calor, sabemos que se va a cortar la luz. ¿O no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos preparado? ¿O no? También cuando hace mucho calor, los que tienen agua corriente, sabemos que se va a cortar el agua. Entonces, el preparado siempre tiene un poquito de agua guardada para eso. Entonces digo, son eventualidades que sabemos que van a pasar y nos preparamos para eso. El que tiene hijos en su casa siempre va a tener un termómetro, siempre va a tener paracetamol o va a tener algún ibuprofeno, porque sabe que en algún momento lo va a necesitar. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué en lo espiritual nosotros no tenemos preparado aceite en nuestra casa? Y no digo aceite para cocinar, claramente. Digo el aceite que tenga una finalidad espiritual. Algunos porque esta práctica quedó en desuso, otros porque no la conocen, y otros porque se cruzaron de vereda y son aquellas personas que dicen que esto ya no hay que usarlo, que ya no hay que practicarlo porque no es para nuestro pacto, para el que hoy nosotros vivimos. Entonces, de manera que ustedes digan, bueno, yo voy a tener en mi casa aceite, pero no lo voy a tener como adorno, no lo voy a tener allí como un souvenir, lo voy a tener porque sé que es algo que en mi casa hace falta. Amén. Bien. Así que algunas cositas que anoté aquí y que quería compartirlas con ustedes, hablar a través de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y ver la ejecución que tenía o la función que tenía y lo que significa para nosotros hoy en día. Y también, por supuesto, hablarles de aquellos que dicen que no es
para que entendamos que sí tiene que ser. Los que dicen que no es, ¿en qué se basan? Dicen que se basan porque en el antiguo pacto, con el Antiguo Testamento, las cosas eran simbólicas. Entonces, si son simbólicas, o si son una manera de sombra, una vez que llega la eficacia, luego llega la esencia, sería correcta la palabra, ya no hay que necesitar eso. Sin embargo, lo vamos a ver en los tiempos de Jesús, que esto se usaba, y vamos a verlo también después dicho en el Nuevo Testamento. Entonces, nunca se abolió esto. Si fuera todo símbolo, y no deberíamos usar los símbolos, entonces cuando participamos nosotros de la cena del Señor tampoco tendríamos que hacerlo, porque eso es un símbolo. Tanto el pan como el vino. El pan, que es el símbolo de la carne de Jesús o del cuerpo de Jesús, y el vino, que es el símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí hay una pequeña dicotomía que tenemos que nosotros aclarar para decir, ok, yo sé que esto no tiene poder en sí mismo, pero que sí es necesario utilizarlo para que en mi vida espiritual se manifieste el poder de Dios. ¿Amén? Amén. Bien, vamos a ir primeramente, el que tenga su Biblia, al primer libro de Samuel, capítulo 16, al versículo 13, y ver que por excelencia siempre se representa al aceite con el Espíritu Santo. Digo porque vamos a ver que hay otros pasajes que hablan de otro significado, pero por excelencia siempre se asocia el aceite con el Espíritu Santo. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Ahí creo que lo van a poner perfecto. Así también lo pueden leer todos los que no tengan Biblia, y el que quiera tomar nota, tome nota. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Bien, este fue el ungimiento para levantar como rey a David. En aquel entonces, en la antigüedad, en cuanto a las personas, se ungían a personas o tenían características específicas. Se ungían a reyes, se ungían a jueces, se ungían a sacerdotes y se ungían a profetas. Solamente 4 clases de personas eran ungidas con aceite para una tarea específica, para una asignación específica. El pasaje que acabamos de leer habla del ungimiento de David para ser el rey. Entonces, también cuando ustedes pueden ver que en ocasiones aquí en la congregación el pastor, la pastora o algún ministro en cuestión puede hacer un ungimiento con aceite, tiene que ver con la asignación que la persona ha recibido de parte de Dios, y el pastor o el ministro en cuestión va a estar declarando esa palabra de parte de Dios. Entonces, aceite es unción. Amén. Amén. Aceite es unción. Y la unción es el Espíritu Santo. El apóstol Juan luego hablará acerca de esto, y eso que voy a mencionar es lo que causa muchas veces la confusión. El apóstol Juan dirá o escribirá lo siguiente para nosotros acerca de la unción. Ustedes no necesitan que se les enseñe, porque la misma unción les enseñará todas las cosas. Entonces ahí tenemos un estado muy delicado que el apóstol menciona. Entonces decimos, bueno, ok, la unción me va a enseñar todas las cosas. Entonces descarto al maestro, descarto la escritura, descarto todo, porque la unción de por sí sola tiene la facultad de enseñarme todo. Y no se trata específicamente de eso lo que él quiere transmitir. Y en primer lugar es muy complicado o muy difícil, por no decir imposible, que yo reciba la enseñanza de la unción si todavía no he sido ungido. Amén. Tiene que estar primero la unción sobre mi vida. El Señor Jesucristo dijo, cuando él lee el rollo del profeta Isaías, que el Espíritu de Dios lo había ungido. Y ahí luego después él menciona la misma asignación que tenía. Entonces, la unción es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da como resultado o como manifestación poder. Amén. Amén. Poder. Por eso, en el Nuevo Testamento la unción se hace en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ungimos a una persona, lo hacemos con esa línea espiritual. El segundo punto que quiero hablarles es: el aceite consagra lo que toca, y por eso es importante este punto. Éxodo capítulo 30, versículo 25. Vamos a leer allí algunos versículos, hasta el 30 vamos a leer, ¿sí? Capítulo 30, versículo 25 hasta el 30. Y dice la palabra del Señor así: y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa.
Con él ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Ok, ahí tenemos, según Éxodo, la palabra de Dios, la orden de consagrar todas las cosas que pertenecían al santuario, y después al final habla de Aarón y de sus hijos, que serían los sacerdotes. Ahí es otro punto donde se dice que las cosas no tienen que estar consagradas a través del aceite en los días que vivimos, porque lo más importante es la consagración en nosotros. Lo cual es cierto. Por supuesto que nosotros tenemos que tener claro que la consagración pasa por nosotros, y es lo fundamental, antes que decir voy a consagrar este instrumento para Dios que no tiene vida. Entonces, entender esto que tiene que ver con lo que significa, es decir, esto está separado para un uso específico. ¿Se entiende eso? Entonces, no es que ahora esto pertenece a un estado de pulcritud y que no va a ser manchado porque tiene aceite, no, sino que la acción de ponerle aceite, es decir, yo esto lo estoy haciendo público para que las personas que vean esto sepan que esto no va a tener otro uso que esto. ¿Se entiende esto? Entonces, decir que esto está consagrado, es decir, ¿y lo puedo usar para tocar una cumbia así en el cumpleaños de mi hijo? Sí se puede, pero no se debe. ¿Se entiende? Entonces, eso es la intención de decir yo consagro estas cosas para Dios. No es que eso ahora va a tener un poder en sí mismo. Eso en cuanto a las cosas, decir, bueno, yo voy a preparar un lugar en mi casa. Voy a preparar un lugar que algunos le llaman cuarto de oración, cuarto de guerra, aposento, el altar de la familia. Un lugar donde yo voy a estar allí con Dios. No tiene que ser necesariamente lujoso, pero es algo que yo decido establecer para con Dios. Ese es mi lugar de intimidad. Y allí ese lugar está consagrado para Dios. Amén. Bien, y lo que veíamos acá al final del verso 30 es el caso de Aarón y sus hijos como sacerdotes que van a ser consagrados para la obra del Señor. Es decir, que todo lo que ellos iban a hacer en su ministerio tenía que ser dedicado para Dios. Entonces, el aceite separa las cosas para Dios. Amén. Entender esto, cuando yo digo esto es separado para Dios. Entonces, algo que ustedes hagan en su casa, con algunos elementos que ustedes dispongan, es separado para Dios. Ahora bien, cuando tocamos a un enfermo, cuando tocamos el asunto de un enfermo, tocamos el asunto de hay una persona que necesita un milagro y que no puede recibirlo naturalmente por la intervención de la ciencia, sean los doctores, los medicamentos, la cirugía, no ha logrado alcanzar la sanidad que necesita. Entonces allí decimos nosotros, vamos a ungirle con aceite. Después voy a ir al pasaje específicamente donde la Escritura habla de ungir a los enfermos con aceite. Entonces, insisto, si en casa los que tienen hijos tienen un ibuprofeno siempre preparado, tienen un termómetro, ¿por qué no tener aceite para que cuando a nuestros hijos les duele la cabeza, levantaron fiebre, ¿por qué no primeramente usar aceite antes que usar eso? No estoy descartando las cosas de la naturaleza o de la ciencia, no estoy diciendo que eso está mal tenerlo, digo, ¿por qué no tener eso en nuestra casa? ¿Por qué no echar mano primero en eso? Decir, Señor, yo creo en esto, voy a ungir con aceite a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa, según sea la necesidad. Amén. Amén. Bien. Entonces, cuando se unge a un enfermo, se está declarando que ese cuerpo le pertenece a Dios y por lo tanto Dios va a hacer una obra en su vida. Tercer punto que quiero tocar en Isaías capítulo 1, versículo 6, acerca de que el aceite no solamente sana, sino que también restaura. Capítulo 1, versículo 6. Y desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y está haciendo referencia de la condición de una persona antes, o mejor dicho, por ausencia del aceite que se usaba. Naturalmente, esto lo digo como dato histórico, el uso del aceite no es originario del pueblo de Israel. Esto es una práctica que usaban los egipcios, los griegos, los sumerios, digo, pueblos antiguos antes
el pueblo de Israel ya usaban esto. Claro, no lo usaban a nivel espiritual, sí lo usaban a nivel medicinal, ¿sí? Para traer suavidad, para poder evitar que haya contaminación, como una especie de antiséptico también para las heridas, pero ya se usaba desde mucho tiempo en la humanidad. Entonces, no están curadas ni suavizadas con aceite. Aquí el aceite es para la medicina. Amén. Entonces, tienen un problema en su casa, usen el aceite. La intención, además de poder poner en práctica esto, la vida espiritual del cristiano, también es la enseñanza para que no recaiga absolutamente toda la dependencia nuestra hacia los pastores. Pastor, óreme. Pastor, no aguanto más, se me cae el mundo a pedazos. ¿Qué le pasó? Me duele la cabeza. O sea, la magnificencia de un problema, un dolor de cabeza. O sea, entonces aprender es cosas que las puedo hacer yo en casa también. Amén. No estoy diciendo que eso sea para descartar el trabajo, la función de los pastores, sino para decir yo también soy útil. Amén. Puedo orar y puedo ejercer la fe en ese área en mi casa. Amén. Entonces, por eso también está la intención de llevar esto a cada uno de ustedes. Lucas capítulo 10, versículo 34. Esta es una parábola que el Señor Jesús da, que enseña, y que es la historia del buen samaritano. Verso 34 dice: y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora noten ustedes, el inicio de la historia de Jesús dice que a este hombre que lo robaron, dice que lo dejaron medio muerto. Así dice literalmente el texto, lo dejaron medio muerto. Es decir, ¿estaba vivo? Sí, pero si no se hacía nada, en cuestión de un par de horas, iba a pasar a estar muerto. Eso es lo que significa medio muerto. La condición era, estaba vivo, pero si no se hace algo, el final va a ser muerto. Entonces, el usar el aceite también significa detener un proceso que inevitablemente va a ser terrible. Vamos de vuelta. El usar el aceite significa detener un proceso que inevitablemente va a ser terrible. Amén. Amén. O sea, después de verlo en su casa la historia, van a encontrar esto que dice el texto claramente, que lo dejaron medio muerto. Entonces, cuando este buen samaritano encuentra a esta persona media muerta, dice que le echa en sus heridas aceite y vino. Y esto también indica la condición en la cual cada persona salía de su casa. Cuando las mujeres salen de su casa, no van a salir sin su bolso. Ahí está, no hay un mundo, hay un universo allá adentro. Esa es otra historia. Cuando los hombres salen de su casa, no salen con un bolso, pero sí salen con algunas cosas específicas. Salen con su teléfono, salen con sus llaves, salen con su alguna cosa personal, pero salen con cosas que dicen, esto lo voy a necesitar. Bueno, en la época del Señor Jesús, mucho antes también, las personas salían de su casa y salían con aceite. No era algo al azar, esto es que en cualquier momento lo puedo usar. Eso nos permite entender cuando Jacob sale de la casa de su padre, de Isaac, porque su hermano lo buscaba para matarlo y su mamá y su papá lo aconsejan que vaya a la tierra de Aram. Dice que él se encontró en un lugar que luego se llamará Betel. Entonces recordarán que la Biblia dice que él ve una escalera que sube y que baja, ángeles en ese sueño. Y cuando él se despierta, dice que él tomó una piedra y la ungió con aceite. Porque él llevaba aceite consigo. Entonces, estas enseñanzas, por ejemplo, a nosotros nos quedó marcada. Mi esposa siempre sale con aceite en su bolso. Siempre tiene una botella de aceite. Siempre es necesario y es útil tener con nosotros aceite. ¿Amén? Bien. Entonces, el aceite representa restauración, según lo que habíamos leído, porque después él lo llevó al mesón para que el mesonero lo termine de atender, pero no solamente es para suavizar la herida, no solamente es para sanar, sino también es para la restauración. Amén. Amén. ¿Tienen alguna persona conocida ustedes que está apartada del Señor, que está en crisis, que está en problemas? Oren y únjanlo con aceite, si lo permite, por supuesto, porque eso trabajará en su vida para restaurar. Bien. Número 4. Quizás es una de las cosas que más, por lo menos a nosotros, nos ha sido de bendición y quizás no se practica tanto por falta de conocimiento en las Escrituras. Isaías capítulo 10,
versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo, su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y esto habla de el ejercicio de echar aceite en un yugo. El que no sabe qué es un yugo, es un elemento de madera donde tiene cierta forma para poder colocarlo sobre dos animales, dos bueyes o animales de carga, y eso hace que cada movimiento que hace uno el otro lo tenga que replicar. Es decir, hay un control, hay un dominio, hay una autoridad, si se quiere, que está ejerciéndose sobre el animal. Cuando dice la Escritura que el yugo se va a pudrir, es decir, la unción tiene la capacidad de quebrar o de pudrir todo aquello que domina. Ustedes habrán visto personas que dicen, hay cosas que yo no quiero hacer, pero las termino haciendo. Hay personas que están viviendo, practicando cosas que no son buenas, que no son necesarias, que no le hacen bien a él o a ella, pero hay algo que lo está dominando, que lo está manipulando, que lo está controlando. Esos son casos quizás evidentes como el que se droga, como el que se alcoholiza. No son los únicos, pero digo, son quizás los más evidentes. Hay algo que lo controla, hay algo que ató y que tomó su voluntad, y que esa persona no puede tomar decisiones por sí sola. Por eso escucharán ustedes que algunos dicen, cuando uno lo cruza por la calle, te invito a la iglesia. Y la persona dice, sí, voy a ir. ¿Qué día tiene culto? Los jueves a las 7:30. ¿O qué voy a ir? Y no viene. Después uno lo cruza de vuelta y dice, ¿qué? ¿No fuiste? ¿Qué te pasó? No, me pasó esto. Y a veces creemos que nos mienten. Y no siempre pasa eso. Hay veces que la persona literalmente dice con honestidad que va a venir. Pero algo le toma en su casa. O antes de tomar el colectivo o antes de salir de su casa, no llega. Algo le toma la mente y no puede llegar a cumplir lo que dijo. Y eso es una característica que evidencia que la persona está en un control espiritual sobre su propia vida. Entonces, el yugo se pudre, y al decir el término pudrir, en algún tiempo yo me dediqué a buscar esto, es importante tener claro eso, porque no dice ni que se rompe, ni que se quiebra, sino dice que se pudre. Al pudrirse algo significa que ya no sirve más para nada. Amén. Ya no hay manera de reutilizarlo ni de reciclarlo. Lo que entonces hacemos es, con personas que tienen este tipo de problemas a nivel espiritual y de dominio y de control y de manipulación, es, creo que en el nombre de Jesús esto se pudre, se termina, se rompe, nunca más va a tomar el control de esa persona. Amén. Amén. Bien. Vamos a ver lo que dice en la misma línea, ¿no? Pero lo que dice el Señor Jesús, o lo que pasa cuando el Señor Jesús envía a sus discípulos. Marcos capítulo 6. Vamos a leer allí. Marcos capítulo 6, verso 1. Algunos versículos. Porque esto también ocurre en tiempos del Señor Jesús. Jesús salió de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndoles admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad, escuchen aquí, sobre los espíritus inmundos. El otro verso, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en esta hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren, salid allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban, que los hombres se arrepintiesen.
y echando fuera demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Miren el asociado del Señor Jesús entrando en las sinagogas. El testimonio o el comentario de todos en la sinagoga era: ¿quién es este que enseña? ¿De dónde tiene esta autoridad? ¿Por qué hace tantos milagros? Ese era el comentario de todos dentro de la sinagoga. Pero el Señor no pudo hacer milagros por la incredulidad. Solo algunos pocos que Él oró por ellos. Luego salía en diferentes aldeas y enseñaba. Y luego de eso envía a sus discípulos. Y el enviar a sus discípulos era: echen fuera demonios, sanen enfermos, únjanlos. Así que vayan con aceite y únjanlos. La autoridad que Jesús le daba a sus discípulos, la práctica del aceite, insisto, no nació con Jesús ni con Israel, pero sí tenía una implicancia espiritual. Entonces digo esto, hemos visto nosotros y hemos comprobado el poder de Dios manifestándose en vidas oprimidas espiritualmente por la unción. No es solamente que lo usamos para algún enfermo, aunque tácitamente la Escritura habla de eso. La usamos también cuando vemos problemas en nuestros hijos. Terminé de enseñar esto y mis nietos tenían un problema que no podían dormir tranquilos. Y mi nuera y mi hija empezaron a usar el aceite y Dios hizo la obra sobre ellos. No podían dormir literalmente. Mi nieto, el varón, no estaba constantemente inquieto, lloraba y no se sabía qué era. Entonces digo, o lo creemos y lo practicamos, o no lo creemos y lo desechamos. Pero cuando yo veo que Dios se manifiesta, digo, entonces funciona. Yo creo que por ahí Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Amén. Entonces el aceite lo que hace para nosotros y para mí es importante es cerrar ciclos espirituales. Hay ciclos abiertos en nosotros o temporadas que parecen interminables. Que nosotros decimos, ¿cuándo se va a terminar esto? Y parece que esto se recicla una vez y otra vez y otra vez, y tenemos problemas y tormentos y ataques y paranoias y fobias y ataques de pánico, terrores nocturnos, no podemos conciliar el sueño, depresiones, principios suicidas, y tenemos crisis en el matrimonio y discusiones y peleas y pleitos y enemistades y celos y tantas cosas que decimos, ¿cuándo se termina todo esto? Está bueno tener en claro que también plantarnos en medio de una batalla espiritual y decir, yo empiezo a hacer esto en mi casa y empiezo a declarar en mi familia y en mi matrimonio, Dios va a empezar a obrar. Amén. Amén. Entonces cierran ciclos espirituales. La unción está ligada directamente a la liberación. Número 5. Lucas capítulo 4, versículo 18, lo que antes mencionaba acerca del Señor Jesús, cuando Él regresa del desierto de Jericó después de haber sido tentado por Satanás, se le da a leer el rollo del profeta Isaías y Él lee en esta parte. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí viene la explicación de qué causa cuando la unción está. Buenas nuevas a los pobres, esto es evangelio. Para el que no sabe, la palabra evangelio es buenas nuevas. El Señor Jesús como evangelista. Buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, segundo, a sanar los quebrantados de corazón. Tercero, a pregonar libertad a los cautivos, esto es liberación. Vista a los ciegos, esto es milagros. Y poner en libertad a los oprimidos, esto es los que están bajo maldición. Bien, entonces el Señor Jesucristo dice, yo hago todo esto porque hay una unción en mi vida. Amén. Gracias por ese entusiasmo. Bien. Entonces es necesario que el hombre de Dios, esto lo digo entre paréntesis, o la mujer de Dios tenga una unción para poder participar de todas estas cosas espirituales. Esto muestra los diferentes tipos, por supuesto, de unción que hay en nuestras vidas. Hay también niveles, y la escritura del antiguo pacto estaba más limitada a cosas y a personas. Ahora en el nuevo pacto es el Espíritu Santo sobre la iglesia, y la activación de la fe en la iglesia produce que ahora se manifieste el poder de Dios. Amén. Número 6. Marcos capítulo 6, versículo 13. Recién lo leímos, pero quiero enfatizar aquí en este punto acerca de la parte apostólica. Verso 13. Y echaban fuera demonios
y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces, ¿qué significa esto? El Señor Jesús le dice, hagan esto. Por eso digo a los detractores del uso del aceite en este tiempo, me refiero con este punto. Aquí está representada la autoridad que yo pongo sobre ustedes. Si no fuera así, ellos no pondrían el aceite y la Biblia no registraría eso. O lo contrario, el Señor Jesús le hubiera dicho, no usen más el aceite. Entonces, la autoridad que Jesús les da, porque Él les da autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos, está representada o catalizada a través del aceite. Autoridad. Amén. Amén. Bien. Segundo, es un acto profético. Todos los actos proféticos desde la antigüedad, la época del Señor Jesús, no cesaron. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema con los actos proféticos porque algunos se inclinan hacia la hechicería y otros hacia el misticismo. Y los actos proféticos no son ni hechicería ni algo místico, pero tienen que tener un sustento espiritual. Entonces, cuando yo hago esto con aceite, digo, esto es un acto profético. Proféticamente yo estoy haciendo esto. ¿Cuándo se vuelve esto inútil e inservible? Cuando yo hago las cosas porque simplemente creo que esto es un sistema mecánico. Esto no tiene que ser una costumbre ni algo religioso. Tiene que ser algo que yo entiendo que el Espíritu me está diciendo que haga eso ahora. Amén. Amén. Ahora, si esto funcionó hoy, no significa que mañana con los ojos cerrados lo volveré a hacer. Deberé volver a que Dios me diga si lo tengo que hacer o no. ¿Cómo encuentro una base bíblica de esto? En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, la Biblia relata cuando David fue ungido como rey, y dice la Biblia que los filisteos se enteraron de esto y que rodean y van a atacarlo a David. David pregunta a Dios si tiene que ir en contra de los filisteos o no. Dios le dice, sube, porque los vas a atacar y los vas a vencer. Y así ocurrió. Después de esto, dice la Biblia que se volvieron a levantar los filisteos, se pusieron en el valle de Refaín, y la Biblia dice que David volvió a hablar con Dios y a preguntarle a Dios, volveré a subir, los entregarás en mi mano, y Dios dice, no suba, sino rodea, preséntate delante de las copas de los árboles y vas a escuchar el ruido de las balsameras, y cuando yo te diga te vas a mover. Entonces, si David hubiera tomado esto como un método, ya que funcionó la primera vez, la otra vez hubiera hecho lo mismo, no hubiera orado ni nada. Pero esto no es un método. Entonces, cuando hablamos del aceite, hablamos de que esto es algo que Dios nos da, pero no como un sistema mecánico. Amén. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Amén. Entonces, oren a Dios, pidan a Dios, y cuando el Espíritu les diga lo que deben hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, con quién hacerlo, si Él les dice que usen el aceite, háganlo con toda libertad y confianza porque va a funcionar. Amén. Muy bien. Entonces, no es claramente que el aceite sana, es que Dios sana. Amén. Lo tenemos claro eso, ¿verdad? Bien, vamos a ir quizás a uno de los más conocidos, al punto número 7, al libro o la carta de Santiago. Santiago capítulo 5, y vamos a ver cómo la iglesia debería tener esto bien presente. Santiago capítulo 5, versículo 14. Y el 15 también vamos a leer. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Amén. Bien, el anterior, por favor, nuevamente, el versículo anterior. Entonces, aquí el apóstol Santiago, esto es 100% tiempo de gracia. ¿Sí? Cuando hablamos del Señor Jesús, no es 100% gracia, porque Él habla de lo que será la gracia, pero todavía es ley, así que no lo pondría en términos de gracia. Pero aquí el apóstol Santiago sí ya está hablando de la gracia y sigue hablando del aceite. La presencia del aceite en el tiempo de la gracia sigue siendo vigente. Amén. Necesitamos nosotros tener claridad de cómo utilizarla, y aquí menciona a la iglesia. Amén. Amén. ¿Por qué no se menciona a la iglesia en los tiempos de Jesús? Por la sencilla razón que la iglesia todavía no existía. Por eso no se menciona a la iglesia. Pero el uso del aceite en la iglesia tiene que ver con la enfermedad, hace
que alguien tenga que acudir. Amén. Por eso le dice a la hermana que lo ponga allí. Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Pero las prácticas habituales es: tenemos un nene, un hijo nuestro con dolor o con fiebre, lo primero que hacemos, le damos el ibuprofeno. No funcionó, salimos corriendo a la salita o a la posta. No funcionó, al hospital agudo. No funcionó, al vecino. No funcionó, a la iglesia. En último lugar, la iglesia. Bueno, a ver si alguien hace algo acá. Cuando debería ser el primer lugar. Amén. Amén. Vamos a la iglesia. Y si después le faltó fe al hermano o a la hermana, bueno, veremos. Eso sería otro tema. Pero necesariamente debemos acudir primeramente a la iglesia, porque hay personas que Dios usará y el uso del aceite será lo que Dios manifieste para traer una sanidad y un milagro. Amén. Y el otro verso, ahora sí, por favor, el 15, dice: y la oración de fe, noten, para mí es importante esto, ¿no? La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y agrega el apóstol y dice: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Por qué agrega eso? Porque hay enfermedades que son productos del pecado. Hay enfermedades que son productos de mala alimentación, de que no nos cuidamos, pero hay enfermedades que son productos de pecado. Entonces también agrega que cuando hay una persona en esa condición y se ore con fe y se unja con aceite, también habrá perdón de pecado. Y para mí eso es maravilloso. Amén. Bien, entonces vemos que la enfermedad en el orden de la iglesia o en la disposición de la iglesia hay un movimiento dentro de la iglesia que puede manifestar la fe a favor de los enfermos, usando, como dice aquí el apóstol Santiago, a los ancianos. Los ancianos no son gente vieja, para el que no sepa eso. Cuando la Biblia habla de ancianos, no necesariamente está hablando de gente vieja. Está hablando de gente madura que tiene un conocimiento espiritual y que puede darnos un consejo y orar por nosotros claramente. Porque si no va a decir: acá no hay ningún viejo, ¿quién va a orar por mí? Entonces no es eso. Número 8. El aceite, en la parte profética, lo que voy a referirme, tiene que ver con el uso de la fe que yo tengo. Por eso hablaba de que no usar esto como algo mecánico. La fe es otorgada y soltada por Dios a través del Espíritu Santo a nosotros, según su plena voluntad, pero viene por medidas. Amén. Por eso alguien le pidió al Señor y dijo: aumentanos la fe. Entonces la fe es dada por medida. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo orar? Hasta donde te dé la fe. O sea, podés orar por todo, por supuesto, pero si no te dé la suficiente fe para determinada área, no es que no vaya a funcionar porque el poder de Dios no estaba en tu vida o no se manifiesta el Dios poderoso en ese problema, sino que nuestro nivel de fe no está a esa altura. Para dar un ejemplo claro, alguien puede orar por una persona con un dolor de cabeza, tiene fe y se sana, pero esa misma persona no puede orar por una persona que tiene una parálisis en sus piernas hace 10 años y que se levante de su silla. No es porque Dios haya carecido de poder, sino que su fe no ha crecido todavía para eso. ¿Se entiende esto? Entonces, hasta donde te animás a creer en Dios por la fe, hacelo. Ahí no hay reglas ni hay límites. Pero también es cierto de que si no tienes la fe, eso no te hace pecador, no te hace hijo del diablo. Simplemente no has crecido en ese punto y seguí trabajando para que eso crezca. Amén. Y si llegaste a ese punto también no significa que sea el final. Busca a otra persona que tenga más fe. Amén. Y decirle: puedes orar por esto. Ahí es donde viene el cuerpo de Cristo a entrar en funciones. Siempre hay alguien a nuestro alrededor que tiene más fe, y no es que sea mejor que nosotros, pero tiene más fe para un determinado momento o situación de nuestra vida, y bienvenido sea. Amén. Amén. Bien, hay personas que tienen fe no necesariamente para hablar de la sanidad como venimos hablando, sino para otras áreas, porque depende de donde uno la desarrolla también. Amén. Entonces hay personas que dicen: yo tengo fe para poder hacer un negocio que me funcione, y le funciona. Que hace lo que emprende, le funciona. Pero esa misma persona tiene un problema en su casa con que su hijo tiene una dificultad en la salud y no tiene fe para eso. Dice: pero ¿cómo es que te funciona acá y no tiene? No lo desarrolló, no se metió en esa profundidad. Insisto, eso no lo hace a una persona pecadora, maliciosa, sino que no desarrolló eso. Amén. Amén. Muy bien. Además de esto, el trabajo de lo profético está siempre, indefectiblemente ligado al Espíritu Santo.
Amén. Porque la profecía, según dice la Escritura, nunca fue traída por voluntad humana. Entonces, si yo me voy a mover en algo y digo, hoy vamos a hacer unción de aceite en la iglesia, como lo hacemos cuando el Espíritu nos guía, no es algo que a mí me parece. No es algo, insisto, sistemático, aunque he estado en lugares, hablo de esto porque he estado en lugares donde una vez por semana se hace unción de aceite. La iglesia lo ha tomado como un método. Una vez por semana, unción de aceite. Y eso no debería ser, sino que el Espíritu es el que nos indica cuándo hacerlo y en qué situación hacerlo. ¿Por qué? Porque no es mi voluntad, es la voluntad de Él. Amén. Me estoy refiriendo a lo congregacional, ¿sí? Ahora, si alguien viene con una enfermedad, claramente no voy a estar diciendo, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Oro por él o no oro? No. Claramente en ese momento oro, traigo el aceite y unjo a la persona con aceite. Digo, cuando vamos a hacer unción con aceite toda la semana, porque esto así funciona, no es de esa manera. Eso es lo que quiero transmitirle. Cuando yo muevo esto en la fe por la revelación del Espíritu Santo, lo que se va a manifestar no es otra cosa que poder. No es otra cosa que poder. No es sugestión, no es psicología, no es nada de lo que a mí me parezca, tratando de manipular a alguien, no, es poder de Dios. Por eso la fe es lo que debe activarse en ese momento, porque si yo no tengo fe que algo va a suceder, no va a funcionar. Ahí es donde viene, en el caso de la persona, el que va a ser el anciano, el ministro, el líder, hablo congregacionalmente, donde viene la otra parte que decía anteriormente. Si yo no soy ungido, no estoy consagrado, no estoy apartado, no estoy en términos de santificación para el Señor, tengo un gran problema. No estoy hablando de lo que ocurre en la casa. Digo, si yo estoy acá como líder, como ministro, como responsable para orar y poder ungir con aceite a alguien, tengo que primeramente tener la unción, como dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén. Amén. Bien. Segundo, estoy siempre en el punto número 8, ¿no? Es parte de la restauración. Como decía anteriormente, la restauración hace que una persona vuelva a sus funciones. Amén. Por eso hay gente que necesita una unción de aceite a nivel espiritual, no por el aceite. Una vez recuerdo, contó mi abuela ya fallecida, ella escuchó acerca del aceite, de la unción del aceite y de la importancia, pero no escuchó mucho más que eso, no escuchó una enseñanza detallada. Una vecina suya tenía un problema de enfermedad muy agudo y mi abuela en aquel entonces creyó en eso y fue a orar por ella. Tomó una botella de aceite, en aquel entonces venían las botellas de vidrio de 1,5 litros. Las personas grandes como yo se acordarán de él. La ungió con el 1,5 litros de aceite. Literalmente. Lo más importante es que la persona recibió el milagro. No era la cantidad, ¿no? Pero digo, hay veces que nosotros tenemos la fe suficiente para que Dios se manifieste. Entonces Dios verá el corazón, verá la decisión de la persona, la predisposición de la persona. Entonces, esto lo separamos para Dios y lo tenemos dedicado para Él y traerá restauración. La liberación, lo que hablábamos del caso de este hombre que Jesús menciona, el buen samaritano, el rompimiento, la pudrición de los yugos, la presencia de Dios está en ese momento que la persona ora. Por eso, cuando vamos a orar, cuando vamos a ungir a alguien con aceite, esto es para los que lo vayan a hacer en su casa, entender que, como dice Santiago, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. No lo hacemos porque el aceite es traído de Israel, de aceite de oliva machacada del huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesús fue esa noche entregado por Judas. No es por eso. Amén. Porque si no, bueno, cada uno de ustedes ahora cuando pague 25,000 pesos por ese frasquito, dólares, claro, o euros también. Que no, si hay gente que lo hace. No, por supuesto no estoy diciendo que lo vamos a hacer, digo, pero ¿cómo hay gente que cree en eso y su fe está depositada en algo? Entonces no mira ni siquiera que tiene que pagar por eso. Acá no estamos hablando de pagar, estamos hablando de creer. Amén. De creer que yo voy a estar usando un elemento en mi casa y que lo primero que tengo que tener es la comunión con el Espíritu Santo que me dice. Entonces cuando ustedes van a usarlo en su casa, en su esposo, en su esposa, en sus hijos, háganlo con total libertad y confianza. Amén. Posiblemente algunos de los que están aquí tengan familiares que están en su casa que no se congregan. Aprovechen cuando duermen. Que no les agarre la locura. No. Para que sigan durmiendo. Pero
Pero ahí ustedes aceitan sus manos y oran por sus hijos, por sus hijas. Con que le pongan la mano allí y después así orando, Señor, toca su corazón. Es un milagro, volverlo a ti, sacarlo de esa condición, apartarlo de las malas amistades. Esa oración de fe es la que puede manifestar una obra poderosa en Dios. Amén. Pero oren en su casa en esta dirección. El cuerpo de esas personas que están dominados y controlados en su voluntad, es importante que entiendan que se pudren los yugos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor manifieste su control sobre sus vidas. Número 9, sí, ya va a terminar aquí. Número 9. ¿Por qué Jesús permitió ungir con aceite? Porque Él no se lo prohibió a sus discípulos. Porque era, número 1, conocido por el pueblo del Señor. No era un elemento desconocido. Por eso no generó controversia en los discípulos ni en la gente. Ustedes van a ver cuando el Señor Jesús establece algo nuevo, cuando Él empieza a sentar un precedente que luego será la gracia, sí genera revuelo, sí genera contradicción, crítica, cuestionamiento, porque es algo nuevo que Él trae. Pero cuando es algo que ya se conocía, no genera esto. Y por eso ni los judíos, ni los apóstoles que el Señor había escogido, cuando usaban el aceite, no había ninguna contradicción, ni crítica, ni cuestionamiento. Entonces, cuando nosotros usamos esto, no debería causar lo mismo en nosotros. No debería preocuparnos, pero ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Deberíamos entender que esto es aprobado por el Señor y que Dios se va a manifestar grandemente en nuestras vidas. Amén. Claro que sí, quiero aplaudir al Señor. Gloria al Señor. Bien, era una señal visible del uso de la fe. Porque Jesús tomaba algo natural para manifestar algo espiritual o para revelar algo espiritual. Por eso hace con el pan y con el vino lo mismo. Toma algo natural y revela una verdad espiritual que estaba presente pero que no era conocida. En cuanto al aceite, lo mismo. Tomando un elemento natural, nosotros vamos a manifestar o a evidenciar una fe que tenemos en el Señor. Amén. Alguien por allí me dijo que la razón del uso del aceite tiene que ver con el proceso para llegar a obtener el aceite. El aceite no sale de la botella, el aceite sale de la aceituna. Amén. Algunos me miran con cara, ¿ah, sí? Y alguien me dijo también que por eso no existe el término aceite de maíz ni aceite de soja. No existe, esos son extractos, pero la palabra aceite proviene de aceituna. Amén. Y me decía que el proceso es lo más doloroso, lo más machacado, lo más sufrido que el Señor Jesús tuvo que padecer. Por eso estuvo en esa noche ahí en el huerto de Getsemaní, que significa lugar de prensa, donde era un olivar. Pero eso ya sería un poco más espiritual y filosófico. El asunto es lo siguiente. Cuando se toma un elemento natural con una verdad revelada espiritual, lo que estamos haciendo es demostrando que lo eterno tiene presencia aquí en nuestra humanidad. Entonces, anímense a creer. Aquí no hay patrimonio que esto diga, esto le pertenece solamente a los pastores, esto solamente lo pueden hacer los profetas. No. Aquí toda aquella persona que tiene fe puede decir, yo voy a tomar este aceite en mi casa cuando haya necesidad y voy a hacerlo. ¿Cuál es el límite? Como dije anteriormente, la fe. La fe. Yo conozco personas que me han dicho, yo he orado y le he puesto las manos a los sobres o a las facturas de la luz y luego me empezó a venir más bajo, no es porque agarraron el medidor. Hice lo mismo con la factura del gas y empezó a reducirse el consumo y el valor de lo que pago. Entonces, a la prueba me remito. Si esto funciona, ¿por qué no? Estamos aquí. Bien. El principio de la unción en cuanto al aceite funciona cuando hay. Te voy a enumerar estas últimas cosas. Número 1, fe. ¿Cuándo funciona esto? Fe. Si no, no funciona. Entonces, cuando vayan a ejercerlo, crean. Establezcan en su interior la fe. Yo creo que Dios va a manifestarse cuando yo ponga mis manos con aceite en esto. Fe. Número 2, autoridad espiritual. ¿Cómo tengo autoridad espiritual? ¿Dónde la consigo? ¿El supermercado chino la vende? No se trata de eso. La autoridad espiritual no viene por orar mucho ni por ayunar mucho. La autoridad espiritual no viene por ofrendar ni por diezmar. La autoridad espiritual viene por estar sujeto a la autoridad. Amén.
Entonces, si aquí están los pastores y ustedes no se sujetan a los pastores, entonces no hay autoridad sobre ustedes. Eso lo entendió claramente el centurión cuando el Señor Jesús va a orar para que se sane su siervo, su criado que estaba enfermo, y él le dice, no hace falta, solo di la palabra, porque yo soy un hombre que tiene autoridad, porque vive bajo autoridad. Entonces, cuando tenemos fe y tenemos autoridad espiritual, porque estamos debajo de la autoridad que está sobre nosotros, claramente Dios se manifiesta. Amén. Y no seamos ingenuos y, ay, yo me sujeto solamente a Dios. No te sujetas al que ves, menos te vas a sujetar al que no ves. Entonces, sí, yo tengo que sujetarme a Dios, claramente, pero Dios puso a las autoridades. El apóstol Pablo habla a los Romanos, capítulo 13, y dice, sométase toda persona a todas las autoridades, porque las que están fueron establecidas por Dios. Amén. Amén. Esto significa que hay que someterse a las ambulancias, porque es una autoridad, hay que someterse a la policía, a los bomberos, a los jueces, a los abogados, hay que someterse a los patrones. Amén. Bueno, lo dejamos ahí. Porque la lista sigue y ya se van a poner, pero hay que someterse al esposo. Ya tenemos un problema. Número 3, en cuanto a esto, los principios apostólicos para el uso del aceite, la unción que funciona es cuando tenemos oración. Amén. Necesito también tener mi tiempo de oración porque la oración me va a permitir tener revelación de lo que el Espíritu me está diciendo. Amén. Número 4, la obediencia. Si Amén. no hay obediencia, tampoco. Bueno, es muy difícil conectar la obediencia o la autoridad con la obediencia. Si no estoy si no estoy obedeciendo, claramente no estoy sujeto a la autoridad. Entonces la obediencia es el resultado de estar sujeto. Y todo esto se cierra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para terminar, lo que dejé para compartir con ustedes es esto. Cuando el Señor Jesús enseña acerca de echar fuera demonios y sanar enfermos, lo que Él busca es que las personas reciban lo efectivo. ¿A qué me quiero referir con esto? Soy una persona que me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho estudiar la palabra del Señor, me apasiona esto. Pero cuando hablamos de este tipo de cosas, no tiene que ver ni con la teología, no tiene que ver con la profundidad del conocimiento que tengamos, tiene que ver con lo efectivo. ¿Cómo funciona? Esto y esto. ¿Algo más? No, nada más. Ok. Lo hacemos y funciona. Punto. Entonces acá es más allá de los pasajes bíblicos que les he transmitido, que muestran el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el uso de eso es que sea práctico para tu vida. No se trata de cuánta teología tengo que tener para poder, no. Tiene que funcionar. Amén. Tiene que dar resultado en tu vida. Amén. Tienes que venir acá y dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Amén. De la obra de Dios. Porque si no tiene sentido en nuestra vida, o sea, si no tiene manifestación en nuestra vida, ¿de qué sirve todo lo que hablamos? La semana anterior estábamos orando por los enfermos y había una mujer, digo mujer porque era la tercera vez que vino a la iglesia y los doctores le diagnosticaron un cáncer terminal, todos sus órganos tomados. Vino con una vecina, la vecina sorda, solamente oyendo con audífonos. Y empezamos a orar por sanidad y aquella persona recibió y dijo, yo sé que fui sano. No tenía explicación, pero ella lo sintió en su cuerpo. Pasó una semana y una de las hermanas se encuentra con ellas hablando de todo esto y ella contó el testimonio después en la iglesia. Los doctores le dijeron que no tiene absolutamente nada. La mandaron a su casa, no le dieron ningún medicamento, no tienen explicación porque todo su interior estaba sano. Y lo llamativo de esto es que la otra persona que estaba ahí con ellos también hablaba con ellos y hablaba y hablaba y hablaba. Y esta hermana le dice, pero usted no era sorda. Sí, lo que ocurre es que yo llegué a casa ese día y me puse a mirar la televisión. Después como de 4 horas me di cuenta que no tenía los audífonos y estaba mirando la televisión. Entonces, Dios sigue sanando, Dios sigue siendo Dios. Entonces, estas personas no son cristianas de hace 20 años, no tienen cursos de seminario bíblico, ni teología, ni conocen la metodología de la iglesia, la liturgia. Solamente se activó en ellos la fe, creyeron, y Dios hizo obra. Entonces, cuando ustedes utilicen estos elementos, sea de la misma forma, con fe, crean, pónganlo en práctica. No se trata de si tienen conocimiento o no de la teología o de las escrituras, eso viene después, en el proceso, en el avance, pero pongan
su fe en que Dios se va a manifestar. Crea que lo imposible va a suceder. Eso que no tiene respuesta natural, eso que no tiene cambio con nuestra humanidad, Dios manifiesta su poder cuando hay fe, cuando hay obediencia, cuando hay autoridad, cuando hay oración, cuando hay una comunión con el Espíritu Santo. Dios se manifiesta y hace cosas extraordinarias. Amén. Bien, ¿se pueden poner de pie, por favor? Y vamos a orar, pero no solamente orar por esta palabra, vamos a orar por las personas que tengan enfermedades, que tengan problemas de salud. Y bueno, como ahí los pastores ya prepararon el aceite, no les vamos a cobrar, que se tranquilo. Están mirando por las redes, ¿no es cierto? Ladrones, no les vamos a cobrar ahora, después no. El alias es. Pero antes de que ustedes se lleven esta porción de aceite, vamos a orar aquí, vamos a ungir con aceite a los que están enfermos, a los que dicen: yo tengo problemas espirituales, no puedo dormir en la noche, yo tengo ataques en mi vida, tengo situaciones que no puedo resolver. Vamos a orar en esas personas para que el Dios Todopoderoso se manifieste y haga milagros que Él solo puede hacer. Amén. Pero cierren sus ojos, por favor, si son tan amables, y vamos a orar en primer lugar. Amado Dios y poderoso Rey de la Gloria, en esta noche doy gracias por tu amor, por tu bondad y por enseñarnos acerca de cómo debemos movernos en el ejercicio de la fe. El aceite ha estado presente en la humanidad desde años, pero solo tú le diste una connotación espiritual. Solo tú dirigiste a tus hijos para que el uso del aceite traiga sanidad, traiga liberación, traiga restauración, que se pudran yugos, que cambien vidas, que transformes hombres y mujeres. Tú eres el único que tiene esa facultad para mostrarnos a nosotros tu eternidad, trayendo esa verdad absoluta a nuestra naturaleza. Hoy nos unimos en oración, nuestras vidas conectadas en el Espíritu, con nuestra fe, creyendo que tú eres el Dios de milagros, que tú eres el Dios que hace lo imposible, que tú eres el Dios que no cambias, que tú eres el Dios que en esta noche has permitido que estemos en este lugar, no solamente para recibir esta palabra, sino para estimular nuestra fe, para despertar lo que estaba dormido, para que nos muevamos en la fe, para que seamos activados en las obras de la fe, para que no solo sea detenido nuestra vida espiritual con un soplo del enemigo, sino que se manifieste nuestra fe en el poder del Espíritu Santo en esta noche. Padre poderoso, mira a tus hijos y tus hijas que están en este lugar. ¿Cuántos necesitan un milagro? Hay aquellos que están gastando cantidades de dinero con medicamentos que son como un mínimo paliativo, pero no cambia su salud. Hay otros que van con tratamientos detrás de los doctores y la ciencia ha encontrado su límite y no resuelve la situación. Hay de aquellos hermanos nuestros que necesitan tu intervención para romper esas cadenas de impiedad, para que las maldiciones sean quebrantadas, para que los yugos se pudran. Hay de tus hijos que en esta noche están aquí para recibir una respuesta y una intervención divina en ellos. Amado de mi alma, tengo fe en ti. Yo no he puesto mi fe en los hombres. Yo no he puesto mi fe, Dios mío, en los dioses de este mundo. He puesto mi fe en ti, en el autor y el consumador de la fe. Tú eres el Dios absoluto. Y que en esta noche no estamos aquí por casualidad. No es un hecho fortuito que estamos en este lugar. Estamos aquí porque era tu propósito traernos a este lugar para demostrarnos una vez más que tú eres fiel, que tú eres el Todopoderoso, que tu gloria postrera será vista sobre nosotros, siendo mayor que la primera. Contaremos de tu gloria, testificaremos de tu poder. Tus hijos, Dios mío, cantarán alegres por tu manifestación de vida. Bendito Dios de la gloria. Me gustaría que todos los que están aquí puedan levantar su mano en alto unos momentos.
unos momentos con sus manos en alto a Dios, a este Dios, como si estuviéramos diciéndole: quiero que me veas, quiero que veas mi condición, quiero que mires lo que me está pasando, porque no solamente son problemas de salud o problemas espirituales, están los que también tienen un problema económico sistemático. Por eso decía que la unción cierra ciclos. Hay problemas que económicamente nunca se terminan. Pasan los gobiernos, los modelos políticos, y las personas siguen atadas, condicionadas en su economía. Hay de aquellos que tienen problemas matrimoniales, no son ni económicos, ni en su salud, ni espirituales, pero tienen una relación matrimonial tormentosa. Viven peleando como si fueran enemigos que buscan matarse. Hay de aquellos que tienen problemas, que no pueden conciliar el sueño. Hay de aquellas personas que tienen problemas y dicen: yo no tengo esperanza, hace años perdí la esperanza. Hay de aquellos que están depresivos desde que murió un ser querido, algo se apoderó de sus vidas. No tienen ánimo de vivir, no tienen aliento para enfrentar las cosas, ya no tienen motivación. Están los otros que se encuentran confundidos, bloqueados, perdidos en un laberinto emocional. Hay personas que en esta noche necesitan que Dios haga algo. Hay personas que están allí en emergencia interna y que dicen: Dios mío, manifiéstate sobre mi vida en esta noche. Hay de aquellas personas que en esta noche empiezan a hablar con Dios y le dicen: yo creo que hoy es mi oportunidad, yo creo que hoy es el momento que tú tienes para hacer algo grande en mi vida. Ya no soporto más esta condición, ya no quiero continuar viviendo de esta manera, ya no quiero seguir sufriendo como lo hice hasta el día de hoy. Quiero que se cierre este ciclo, quiero que amanezca para mi vida, quiero que se termine esta noche oscura, tenebrosa. Quiero que comiencen los rayos del sol de justicia a llegar sobre mi hogar, sobre mis hijos, sobre mis padres, sobre mis hermanos. Hay personas que en esta noche empiezan a abrir su corazón a Dios y hablan con Él para que Él haga una obra maravillosa en su vida. Este es el momento, con tus manos en alto, diciéndole: Señor, mira mi condición y haz algo en mi vida. Que tu intervención sea poderosa y sublime. Rompe las maldiciones, quiébralas, destruye toda atadura espiritual, pudre los yugos en mi vida, desbarata todo plan del infierno. Restáurame, vuélveme a ti con toda plenitud. Ahora, Dios mío, cambia mi mente, mis pensamientos sean restaurados. Todo lo que tenga que ser regenerado, produce una regeneración en mi interior en esta hora. Dios mío, manifiéstate. Yo estoy levantando mi voz en esta hora con fe a ti, oh Dios de la gloria. Trae sobre mí tu intervención divina. Quebranta, destruye todo lo que el diablo hizo sobre mí. Hay personas que en el pasado acudieron a fuerzas del mal, que estuvieron en el ocultismo, que fueron a curanderos, que fueron adivinos, que fueron a esos hombres o mujeres con la promesa de recibir algo bueno, y nada de eso recibieron, sino que vino el mal, vino sobre sus vidas como tinieblas, que los aplacaron, que sofocaron sus vidas, que entraron en una decadencia. Y en esta noche Dios viene con poder para desbaratar todo eso, para arruinar los planes del infierno, para que tu vida sea libre, para que tu vida esté en plenitud. Aleluya. Levanta tu voz a Dios en esta hora, levanta tu voz a Dios en esta hora. El Espíritu de Dios va a moverse fuertemente sobre ti. El Espíritu de Dios va a moverse fuertemente sobre ti. Bendito Dios de la gloria. Yo le voy a pedir al pastor que nos pueda guiar en alguna adoración.